La Federación Galáctica era una vasta y poderosa unión formada por muchas especies de diferentes partes del universo. Estas especies habían mantenido durante mucho tiempo control sobre las estrellas, creyendo que eran los legítimos gobernantes del espacio. Había observado desde lejos como la humanidad, una especie relativamente joven, de rápido crecimiento. Pero ahora la Federación vio algo. No podían ignorarlo. Un nuevo poder era. Un aumento que podría amenazar sus dominio. Todo comenzó con un secreto. Reunión sobre la capital de la Federación. Planeta. Un mundo cubierto de imponentes ciudades y tecnología avanzada. Los más altos líderes de la Federación. Representantes de la mayoría. Especies influyentes, reunidas en una gran cámara. El aire estaba tenso mientras ellos discutió el inesperado aumento de la población humana. Tecnología. Los humanos habían desarrollado viajes más rápidos que la luz, construidos con tecnología avanzada, a los sistemas de defensa, e incluso comenzaron explorando otros planetas. Los humanos son una amenaza, dijo uno de los líderes. Su voz baja y grave. Si se les permite. Para continuar, pronto tendrán capacidad de desafiar el poder de Federación. Debemos actuar antes de que se volvieron demasiado fuertes. Los demás asintieron. Acuerdo. Muchos de ellos habían visto informes. Los humanos no solo estaban desarrollando nuevas armas y tecnologías, pero eran también haciendo alianzas con otras especies. En la galaxia, estaba claro que las ambiciones de la humanidad llegaron mucho más allá. Su propio planeta. Declaren la guerra, dijeron. Otro líder. Un hombre alto. Figura blindada de una especie conocida por su armamento avanzado. No podemos arriesgarnos. Su creciente influencia. Debemos detener ellos antes de que alcancen las estrellas. La decisión fue unánime. El Galáctico. La Federación declararía la guerra a la Tierra. De vuelta en la Tierra, la humanidad no era consciente de la amenaza inminente. La vida continuaba. Como de costumbre. La gente estaba centrada en sus cosas. Rutinas diarias, sin darse cuenta de que en el lejano rincones de la galaxia, poderosos alienígenas. Los líderes habían optado por eliminar. Ellos, las Naciones Unidas, el gobierno, cuerpo de la Tierra, no tenía motivos para sospechar. Esa guerra se avecinaba. La última gran. El conflicto en la Tierra había terminado hacía mucho tiempo. Y la paz había sido la norma para generaciones. Pero un día, todo cambió. La noticia se extendió rápidamente por todos los medios de comunicación. El Galáctico. La Federación declara la guerra a la Tierra. Así rezaba el titular. Fue una sorpresa. Nadie. Ya lo veían venir. La gente recurrió a sus líderes en busca de respuestas, pero el gobierno estaba tan sorprendido como él. Públicos. No sabemos por qué son. El presidente Adams nos está declarando la guerra. Dijo en un breve comunicado al mundo. Estamos reuniendo todo lo disponible. Información y responderá. Respectivamente. Por ahora, pedimos calma. En todo el mundo. El pánico comenzó a extenderse. Mucha gente podía. No lo puedo creer. ¿Cómo podría ser así? Poderosa organización de otra. ¿La galaxia de repente decide atacar la Tierra? La Federación había enviado un mensaje a los líderes de la Tierra, pero fue un simple declaración de guerra. No hubo ninguna explicaciones, sin negociaciones. Simplemente exigía que la humanidad se rindiera o afrontar las consecuencias. Algunos expertos. Se especuló que la rápida evolución de la humanidad, el progreso tecnológico había hecho que la Federación se siente amenazada. Otros. Me preguntaba si había algo específico sobre la Tierra que los convirtió en un objetivo. Pero todo esto no eran más que conjeturas. Nadie tenía alguna respuesta real. En secreto,
Los líderes militares de todo el mundo comenzaron. Haciendo preparativos. Las Naciones Unidas convocó una cumbre de emergencia para discutir la situación. La habitación estaba llena de gente de todos los rincones del planeta. Generales, científicos, políticos, todos. Intentaba averiguar qué hacer. Un tiempo de confusión, pero también un tiempo de acción. Sabían que tenían que hacerlo. Algo, pero no tenían ni idea de qué. Que algo debería ser. No tenemos nada. No tienes idea de a qué nos enfrentamos. General Blake, el jefe de la defensa de la Tierra. El Consejo dijo, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, esperando a que ataquen. Necesitamos. Preparémonos. Y necesitamos prepararnos rápido. Tras puertas cerradas, un grupo de los mejores científicos y militares del mundo. Los líderes habían estado trabajando durante años en proyectos secretos. Nadie fuera de esto. El grupo sabía en qué habían estado trabajando. Pero a medida que aumentaban las tensiones, se convirtió en está claro que el secreto de la humanidad. Los preparativos estaban a punto de comenzar. Jugar. Mientras tanto, las primeras naves alienígenas comenzaron a abrirse camino hacia la Tierra. Eran enormes. Sus elegantes diseños, como nunca antes había visto la humanidad. También eran rápidos, capaces de viajando por la galaxia en una fracción del tiempo que le tomaría a un humano. Barcos. Las flotas de la Federación estaban a su manera, pero les llevaría unos semanas para llegar a la Tierra. Para la gente de Tierra, esas semanas estuvieron llenas de incertidumbre. La pregunta que todos se hacen. La mente era simple. ¿Cómo podían los humanos? Posiblemente defenderse de una galaxia entera de enemigos? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué tenían en contra de los seres que tenían? He estado viajando por el espacio durante siglos con tecnología muy superior. ¿Algo que los humanos alguna vez hubieran soñado? ¿Cómo? Las naves alienígenas se acercaban. La gente. La Tierra esperaba, insegura de lo que el futuro de la Federación estaba en juego. ¿La flota los destruiría? ¿O lo haría la humanidad? ¿Encontrar alguna forma de contraatacar? Pequeño. ¿Sabían los extraterrestres que los humanos no lo eran? Tan desprevenidos como pensaban. Como él. Pasaron los días, el impacto de la declaración de guerra de la Federación aún perduró en la Tierra. La gente continuó preguntarse por qué la Federación Galáctica había elegidos para atacarlos. Los líderes de la Tierra. Tenía poca información que ofrecer, y la tensión en el ambiente era palpable. Sin embargo, en medio de la confusión y el pánico, algo inesperado comenzó a suceder. La humanidad, con todos sus defectos, era conocida por su resistencia. A pesar de los desafíos, los humanos siempre se las habían arreglado para superarse, adaptarse y sobrevivir. Y ahora, con la galaxia aparentemente en su contra, la humanidad volvería a demostrar su fuerza. A puerta cerrada, las mentes más brillantes del mundo eran trabajando juntos. Las Naciones Unidas pidió una reunión de emergencia. Reunir a expertos de todos los países para analizar la creciente crisis. General Blake, quien había liderado la defensa de la Tierra. Fuerzas durante muchos años, se mantuvieron en él. Al frente de la sala, su rostro serio pero decididos. No podemos permitirnos esperar por su ataque, dijo, mirando a los líderes de todo el mundo. Nosotros necesitamos actuar ahora o puede que nunca tengamos una oportunidad. Sus palabras fueron recibidas con asentimientos de cabeza. Acuerdo. La Tierra no tenía conocimiento de qué naves de la Federación Galáctica, cómo se veían o cuán poderosos eran. Las armas existían. Pero había una cosa. La Tierra tenía algo que la Federación no tenía. Tiempo. En los años previos a esto. En este momento, los principales científicos de la Tierra y
Los ingenieros habían estado trabajando en varios de proyectos secretos. Estos proyectos, financiado y desarrollado bajo el pretexto de la exploración pacífica, era mucho más avanzada que cualquier cosa que haya existido en la Federación podría haberlo imaginado. Uno de los más fue importante una serie de acciones defensivas, tecnologías diseñadas específicamente para proteger la Tierra de amenazas externas. No era solo la fuerza militar lo que la Tierra se confiaba en ella. Era la capacidad humana para piensa de forma innovadora. Creatividad humana, el ingenio y la determinación fueron las verdaderas armas que tenían en sus arsenal. El primer paso fue sencillo. La Tierra necesitaba ponerse en contacto con sus aliados, mientras que la Federación Galáctica puede que haya visto a la humanidad como algo pequeño, especies sin importancia. Había otras, quienes habían estado observando el progreso de la Tierra con creciente interés. Estos aliados, aunque no tan potente como él, la Federación tenía sus propias razones para queriendo impedir que la Federación expandiéndose aún más en la galaxia. 1. Entre estos aliados se encontraban los Cureanos, una especie pacífica con energía avanzada. Tecnología. Habían estado secretamente observando a la humanidad durante años, y ellos había desarrollado un profundo respeto por él. La capacidad humana para innovar. Los usuarios de Quora estaban más que dispuestos a compartir sus tecnología con la Tierra, ayudando a reforzar sus defensas. Mientras tanto, atrás, en la Tierra, el general Blake y su equipo estaban trabajando incansablemente para prepararse para lo peor. No tenían ni idea de lo poderoso que era. Las naves de la Federación lo eran, pero ellas no podía permitirse correr ningún riesgo. Las fuerzas militares de la Tierra comenzaron a fortificarse, puestos clave, preparándose para una eventual invasión. Los sistemas de defensa secretos, que se había mantenido en secreto durante años, se activaron. Lo importante de estos sistemas era un escudo de energía avanzado que rodeaba la atmósfera terrestre. Este escudo, cuando totalmente activado, podría bloquear incluso la mayoría potentes ráfagas láser, dejando al enemigo aturdido. Barcos incapaces de atacar directamente desde espacio. Era un jugador. Pero el escudo no era perfecto. Tenía limitaciones. Solo resiste un cierto número de golpes antes de que necesitara recargarse. Como él, las flotas alienígenas se acercaban. La humanidad. La respuesta comenzaba a tomar forma. Las fuerzas militares del mundo, unidas como nunca antes, habían comenzado a entrenar juntos, compartir conocimientos y estrategias. Los soldados de la Tierra, aunque inexpertos en la guerra intergaláctica, fue rápida. Los estudiantes sabían que tenían una sola oportunidad para sobrevivir, y estaban decididos a que valga la pena. El general Blake tenía uno objetivo en mente: retrasar a los alienígenas el mayor tiempo posible, lo suficiente como para obligarlos a negociar. Si la Tierra pudiera demostrar que no era un blanco fácil, quizá la Federación reconsiderarían su estrategia. Una directa. La confrontación sería desastrosa, pero una demostración de fuerza podría comprarle algo a la humanidad. El tiempo. El momento de actuar era rápido. Se acercaba. A la Tierra solo le quedaban unos pocos días antes de que las naves alienígenas llegaran a la órbita. La presión aumentaba, pero en medio de ella, en general, había una tranquila sensación de determinación. Gente de todo el planeta estaban empezando a creer que podrían apenas tener una oportunidad. La humanidad siempre lo había tenido. Encontró la manera de sobrevivir, sin importar cómo. Las circunstancias son difíciles. Y esto, con el tiempo, no iban a simplemente rendición. En las últimas horas antes de llegó la flota de la Federación, la de la Tierra.
Los sistemas de defensa estaban listos. La energía. Los escudos estaban en pleno funcionamiento. Y el ejército de la Tierra estaba en alerta. Pero les faltaba una cosa más. El elemento sorpresa. La Tierra no era. Voy a informar a la Federación de lo que es. Fue capaz de hacerlo hasta el último momento. Las flotas alienígenas, confiadas en su superioridad, continuó su viaje hacia la Tierra, sin saber que ellos estaban a punto de enfrentarse a algo inesperado. Resistencia. Lo que no sabían era que la fuerza oculta de la humanidad pronto se revelará. Mientras la Tierra se preparaba para, con la tormenta que se avecinaba, una cosa se convirtió en claro. La Federación había dejado claro que, terrible error. Habían cometido un error terrible. Subestimaron lo único que debían. Lo que más temían de la humanidad, sus capacidad de contraatacar, sin importar la probabilidades. La cuenta regresiva había comenzado. La Tierra, los sistemas militares y de defensa estaban en lugar, y cada nación estaba en lo alto. Alerta. Las flotas alienígenas eran solo unas pocas. A días de llegar al planeta, personas de todo el mundo vieron el cielos, incertidumbre sobre el futuro. ¿Sobreviviría la humanidad al auge? ¿Guerra? ¿O será este el fin? General. Blake permanecía de pie en su centro de mando, estudiando el mapa de la defensa de la Tierra. Líneas. Los escudos de energía que protegían. El planeta era fuerte, pero podían. Solo soportan hasta cierto punto. Cada miembro de el equipo de defensa sabía que su trabajo era para retrasar a las fuerzas alienígenas el tiempo suficiente. Para la última esperanza de la Tierra, el ingenio humano. Para que obrara su magia. Si tan solo pudieran mantener ocupada la flota de la Federación durante. Si duran lo suficiente, podrían tener una oportunidad. General, hemos recibido nueva información. De nuestros aliados, dijo el capitán Hayes, un joven oficial de mente aguda. Ella le entregó una tableta con la información más reciente. Comunicaciones desde el Glorian, la Tierra. Nuevos aliados. Nos han proporcionado tecnología avanzada que podría convertir marea a nuestro favor. Los escudos energéticos se verán potenciados por su poder. Fuentes. No fabricará los escudos. Indestructible, pero nos dará más. Es hora de contener la invasión. Blake asintió pensativo. Este era el descanso. Necesitaban. Consigan esas mejoras para. Colócalo inmediatamente. No tenemos mucho tiempo. En los días que siguieron, los escudos de energía fueron mejorados con él. Con la ayuda de la tecnología de Quora. La Tierra. Fuerzas, aunque todavía no probadas en combate. Con una raza alienígena, ahora estábamos mejor. Equipados más que nunca. Los escudos tenían mayor capacidad para absorber daños, y los sistemas de armas de la Tierra fueron mejorados. Con nuevas armas basadas en energía que podrían apuntar a naves enemigas en órbita. Pero la mejora más importante no fue algo que se podía ver a simple vista. Los humanos habían aprendido a usar sus nuevos tecnología de maneras que la Federación nunca se esperaba. Los líderes de la Tierra habían decidido. Mantén su arma más poderosa. Secreto. Fue una jugada audaz, una que podría salvarlos o condenarlos a todos. A medida que las naves alienígenas se acercaban, la tensión en la Tierra aumentó. Medios de comunicación en todo el mundo continuaron informando sobre el ataque inminente, pero había un optimismo silencioso que había comenzado a reemplazar el pánico. La gente creía en sus líderes y sus militares. Sabía que si alguien podía encontrar una manera de sobrevivir fue la humanidad. Entonces, finalmente llegó el momento. La primera ola. Naves alienígenas entraron en la órbita terrestre. Sus enormes barcos, con forma de lisos piedras oscuras, se deslizaban por el espacio con
Una velocidad aterradora. No eran solo pocos barcos. La Federación había enviado un Ara. Miles de barcos, todos con él. Marca de la Federación Galáctica. Tenía. Llegaron. Tan pronto como los barcos entraron. Alcance. Escudos energéticos de la Tierra activados. La atmósfera resplandecía mientras. La barrera invisible cobró vida. Que rodea el planeta. El primer alienígena. La nave disparó sus armas contra la Tierra, enviando haces de energía destructiva hacia él. Escudo. El suelo tembló con el impacto. Fue golpeado, pero el escudo resistió. Blake permanecía en su centro de mando, observando la pantalla holográfica del alienígena. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la calma. Concentración. La primera batalla había comenzado. Y la Tierra lo había hecho mantenerse en pie. General, recibimos un informe de la defensa exterior. Línea, dijo el capitán Hayes con urgencia. Los alienígenas están lanzando un ataque de menor escala. Barcos. Están intentando abrirse paso. Los escudos. Blake maldijo bajo su. Respira. Prepara las contramedidas. Nosotros. Hay que detener esos barcos antes de que lleguen. Demasiado cerca. El ejército de la Tierra había estado preparándonos para este momento. Y ahora. Era hora de ver que también funcionaban sus defensas. Resistiría. Misiles antibuque y cañones de energía disparados desde la Tierra. Superficie. Apuntando al alienígena entrante. Barcos. Los primeros barcos fueron destruidos casi de inmediato. Los escudos no son lo suficientemente fuertes como para resistir el contraataque de la Tierra. Pero había más. Llegaban, y eran implacables. En tierra, las fuerzas militares del mundo estaban también preparándose para el combate terrestre. La Federación no tenía intención de. Aún no han invadido la superficie del planeta. Los soldados de la Tierra sabían que los extraterrestres no se detendrían hasta haber conquistado todo. Cada ciudad, cada país, cada base militar estaba preparada para lo peor. Soldados entrenados en todo posible táctica, y los civiles eran preparados para evacuar si ocurriera lo peor. Pasar. Mientras tanto, en el espacio, el alienígena. Las flotas continuaron su asalto. Los barcos de la Federación eran mucho más grandes y más avanzado que cualquier cosa que la Tierra tuviera. Jamás nos habíamos encontrado con ellos. Pero los extraterrestres eran subestimando un hecho crucial. Desconocían el verdadero potencial de los seres humanos. Los comandantes de la Federación, confiados, que estaban a punto de aplastar. Los humanos cometieron su primer error. Creían tener la Tierra acorralada. Pero no habían contado con una cosa. Los humanos fueron los que mejor lo hicieron, cambiando las tornas en el último momento. El arma sorpresa, oculto a los sensores de la Federación, estaba activado. Era un sistema basado en satélites. Arma diseñada por las mentes más brillantes de la humanidad. Mentes impulsadas por la energía de Quore. Arma, construida en secreto, aprovechaba un inmenso haz de energía capaz de desintegrando incluso los más resistentes agujeros de naves alienígenas. Era la última línea de defensa, y la Federación no tenía ninguna. La idea de que existía. El arma disparó. En un instante, el rayo de energía se disparó desde el satélite al espacio, impactando uno de los buques insignia de la Federación. El barco explotó en un destello brillante de luz, sus restos dispersándose en espacio. La flota de la Federación quedó atónita. Su barco más poderoso fue destruido en un instantáneo. Habían subestimado humanos, y ahora estaban pagando precio. El general Blake observó cómo la flota enemiga comenzó a retirarse. No era. Se acabó. Todavía no. Pero la Tierra acababa de. Asestó un golpe devastador.
La Federación ya no tenía tanta confianza como. Así había sido. Habían esperado algo fácil. Victoria. Pero la humanidad les había demostrado. Subestimar la Tierra fue fatal. Error. Y eso fue solo el comienzo. La retirada de la Federación fue breve. Aunque habían perdido a uno de sus naves más poderosas, las alienígenas. La flota se reagrupó rápidamente. Los comandantes no se desanimaban fácilmente. En lugar de retroceder, se ajustaron su estrategia y se prepararon para otro asalto a la Tierra. El general Blake sabía de él. La Federación no se rendiría tan fácilmente. La primera victoria fue solo una pequeña batalla en lo que seguramente sería mucho más. Una guerra mayor. Pero las defensas de la Tierra estaban lejos de estar listo para afrontar todo el poder de toda la flota de la Federación. La pregunta ahora era cómo mantener la parte superior. Mano. El tiempo era crucial. Los barcos enemigos seguían siendo grandes y poderosos. Y los recursos de la Tierra eran limitados. Blake solicitó una reunión informativa de emergencia con sus comandantes. La situación era crítica. Pero ya se los habían mostrado a los extraterrestres. Que la humanidad era capaz de más de justa defensa. Blake estaba decidido a aprovecha al máximo esta nueva ventaja. Hemos ganado algo de tiempo. Dijo Blake con voz firme pero urgente. Pero la Federación volverá en fuerza. Necesitamos fortalecer nuestra. Posiciónate y prepárate para la próxima ola. El capitán Hayes dio un paso al frente. General, he estado revisando los datos de la tecnología de Quora. Nos la han ofrecido. Otra arma, un tipo de energía. Amplificador. Podría aumentar nuestra energía. Protegernos aún más, pero nos agotará recursos rápidamente. Necesitamos decidir si vale la pena correr el riesgo. Blake pensó durante un rato. Momento. El amplificador de energía podría dar. Les dan más tiempo. Pero el desgaste en los recursos podrían fabricar el escudo. Vulnerables más tarde. Aún así, no tenían elección. Si la Federación se reagrupara y atacado con todo lo que tenían, la Tierra puede que no sobreviva sin ello. Hazlo. Sucederá, ordenó Blake. Bueno, usemos el amplificador mientras podamos, pero necesitamos. Para empezar a pensar también a largo plazo. Hayes hizo los preparativos para activar el amplificador. Blake centró su atención en el resto del mundo. La humanidad había llegado. Juntos como nunca antes. Y ahora. Era hora de que cada nación hiciera su parte. La guerra no fue solo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas de la Tierra. Cada persona, cada país tenía que ser involucrados en la lucha por la supervivencia. Al mismo tiempo, la Federación no era. Simplemente se centraron en las defensas de la Tierra. Los buques de mando comenzaron a transmitir nuevas órdenes. Órdenes que dejaban claro que eran. Todavía subestiman a los humanos. Pensaban que podrían desgastar la Tierra. Quebrar su espíritu con otro ataque. Pero la Federación no lo entendió. Que la voluntad humana de luchar era algo que no podría ser fácilmente aplastadas. Mientras las defensas de la Tierra continúan. Fortalecer el ejército de la Tierra y los científicos trabajan juntos, creando nuevos armas y tecnologías para contrarrestar las enormes naves de la Federación. En secreto, laboratorios de todo el mundo, ingenio humano, estaba en plena exhibición. Armas diseñadas para deshabilitar las naves alienígenas en lugar de. Se desarrollaron sistemas para destruirlos por completo. Estas armas podrían debilitar los escudos de la Federación, que hacen que sus naves más vulnerable a los ataques. Pero había una cosa que Blake y su equipo eran centrados sobre todo en la Federación. Líderes. El general Blake sabía que si ellos podría destruir o capturar los altos mandos de la Federación, podría quebrar la voluntad de toda la flota.
La Federación no era un frente unido. Se mantenía unido por el miedo y la pérdida de sus comandantes podría causar ¿qué? Miedo a la introspección. La decisión fue hecho. Un equipo de soldados de élite. Infiltrarse en el buque insignia de la Federación y intento de capturar o eliminar sus líderes. La misión era peligrosa y podría resultar en una confrontación directa con el ejército alienígena más poderoso en la galaxia. Pero Blake sabía que es la única manera de acabar la guerra rápidamente. Mientras tanto, la Federación se preparaba. Su propio contraataque. Habían aprendido de su experiencia anterior. Errores y ahora estaban implementando nuevos armas que el ejército de la Tierra no poseía. Preparados para ello. Enormes buques equipados con láseres y energía avanzados. Aparecieron disruptores en la órbita terrestre, amenazando con desbordar el planeta. Defensas. Las naves de la nueva Federación eran más rápidos y potentes, y los hicieron. Estaba claro que estaban preparados para un pelea. Dispararon sus armas, probando las defensas de la Tierra y la energía masiva. Los rayos enviaron ondas de choque a través de la Tierra. Atmósfera. Los escudos resistieron durante momento, pero la tensión se estaba convirtiendo evidente. El general Blake estaba en el centro de mando, observando el parpadeo. Imágenes holográficas de la flota alienígena. Su mente daba vueltas. La situación era volviéndose rápidamente más peligroso, y la Federación no iba a rendirse, pero ya habían subestimado a la humanidad antes. Y lo volverían a hacer. Los siguientes. Las horas determinarían el resultado de guerra, mientras las fuerzas de la Tierra se preparaban para lo que, sin duda, sería una batalla feroz. General. Los pensamientos de Blake se centraron en los soldados, sobre el terreno y los civiles que dependen de ellos para proteger sus casas. Habían llegado hasta aquí, y no podían fallar ahora. Quiero a todos. Unidad disponible lista para su despliegue. Blake dio la orden. Esta es la última batalla. Los mantenemos a raya aquí y ganamos. A su alrededor, soldados y oficiales se movían. Con propósito, preparándose para la lucha de sus vidas. Las defensas de la Tierra eran más fuerte que nunca, pero la Federación. Un contraataque pondría a prueba a la humanidad en formas que nunca antes habían sido probadas. Mientras las naves de la Federación se alzaban imponentes en la órbita de la Tierra, los humanos estaban listos para mostrar a la galaxia lo que eran capaz de. La Federación puede tener. Pensaban que podían aplastar la Tierra en un instante. Cuestión de días, pero también habían aprendido tarde que subestimar a la humanidad. Su voluntad de luchar fue un error que cometieron. No volveré a hacerlo jamás. Y así, el final. La batalla comenzó. La batalla final comenzó. Y el ejército de la Tierra estaba listo. La flota de la Federación, ahora completamente reagrupados y más fuertes que nunca, se cernía ominosamente en órbita sobre el planeta. Los escudos de energía que la Tierra protegida resplandecía en el cielo. Pero la Federación no iba a ser. Se detuvieron fácilmente. Tenían más tecnología avanzada. Tecnología, más potencia de fuego, y ellos. Sabía que la resistencia de la Tierra solo. Que durara tanto tiempo. El general Blake permaneció en el corazón del centro de mando, viendo la pantalla holográfica de flota alienígena. Podía sentir el peso de el momento. La Tierra tenía una última oportunidad para demostrar su fortaleza. No habría segundas oportunidades. Informe, dijo el capitán Hayes, con voz firme a pesar de la tensión se palpaba en el aire. Hayes estaba de pie en atención. Las nuevas armas están listas. General, nuestras fuerzas están posicionadas y esperando la orden de entrar en acción. Los escudos mejorados resisten, pero nosotros
Empezamos a ver señales de tensión. Si nosotros no actúes pronto, la Federación lo hará. Traspasar nuestras defensas. Blake asintió. Nosotros no esperaremos a que ataquen. Atacamos. Primero ellos. Preparar la ofensiva. El plan era simple. El ejército de la Tierra. Lanzar un ataque a gran escala contra él. El buque insignia de la Federación. No podían. Blake. Sabían que si podían destruir el barco de mando, se encargarían de un golpe devastador para todo el alienígena. Flota. Sin sus líderes, la Federación perdería su cohesión. Fue una jugada arriesgada, pero era la única. Opción izquierda. Como centro de mando. Los pensamientos de Blake bullían de actividad. Se volvió hacia sus soldados. Eran aquellos que estarían en primera línea, arriesgando sus vidas por el futuro de el planeta. Sabía que estaban listos. Entrenamiento, preparación y voluntad. Sobrevivir había conducido a este momento. La humanidad estaba dispuesta a luchar por su existencia. Nos mudamos en 5, dijo Blake. La orden había comenzado. La cuenta atrás había comenzado. La primera oleada de combatientes humanos fue lanzada hacia el espacio, con sus motores rugiendo. La vida mientras disparaban hacia los enormes barcos de la Federación. La Federación no esperaba una respuesta inmediata. Ofensiva desde la Tierra. Pensaban. La humanidad se atrincheraría y esperaría que atacaran, pero ellos tenían. Subestimaron a los humanos una vez más. La flota humana avanzó con ímpetu. Lanzamiento de misiles y explosiones de energía. Hacia el enemigo. La Federación respondió, enviando barcos más pequeños a interceptar el ataque. Pero las fuerzas de la Tierra estaban preparados. Su nueva energía basada en las armas atravesaban las naves alienígenas con facilidad, destruyéndolos uno por uno. Por unos instantes, pareció como si la Tierra hubiera ganó la ventaja. Pero la Federación no iba a ceder. Los barcos más grandes comenzaron a disparar sus haces de energía masivos en la Tierra. Defensas, y la Tierra tembló cuando las explosiones impactan contra los escudos. Los haces de energía eran lo suficientemente potentes como para enviar ondas de choque a través de la atmósfera. Pero los escudos de la Tierra resistieron con firmeza. Absorber el impacto y proteger planeta de toda la fuerza del ataque. Pero la Federación no lo fue. Terminado. Su buque insignia, un enorme buque rodeado de barcos más pequeños, se posicionó por encima de la Tierra. Ciudades. Era una clara señal de que el asalto final había comenzado. Blake lo sabía. Esta sería la parte más difícil de batalla. El buque insignia de la Federación era fuertemente protegido por una serie de escudos y armas defensivas. Necesitaría encontrar una manera de romper a través de esas defensas si lo fueran. Van a ganar. Como las fuerzas militares de la Tierra se acercaron al buque insignia, Blakes. Sus pensamientos eran claros. Siempre había tenido. Creía en la capacidad de la humanidad para superar cualquier obstáculo. Pero esto fue diferente. Esta era la prueba definitiva. El destino de la Tierra pendía de un hilo. Equilibrio. Desplieguen los equipos especiales. Blake. Ordenado. Un equipo de soldados de élite, especialmente entrenados para el combate en el espacio profundo. Abordaron lanzaderas de asalto avanzadas. Eran los que abordarían el buque insignia de la Federación e intentar desactivar sus defensas desde dentro. Era una misión peligrosa, pero los soldados eran preparados. Estaban decididos a triunfar. Sin importar el costo. Los transbordadores. Lanzado al espacio, acelerando hacia él. El buque insignia de la Federación. Mientras llegaban más cerca, el enorme tamaño del alienígena. El barco se volvió aún más intimidante. Era una gigantesca fortaleza flotante. Su
superficie cubierta de armas y escudos. Las lanzaderas eran pequeñas en comparación con las. Barco enorme. Pero tenían ventaja, determinación humana. A medida que los transbordadores se acercaban, la Federación disparó sus armas, intentando destruir la entrada. Asalto. Pero los soldados humanos eran rápido, esquivando y zigzagueando entre los fuego enemigo. Llegaron al buque insignia y comenzaron a abordar, lanzando un ataque. En la entrada principal del barco, dentro del buque insignia, los comandantes de la Federación se preparaban para el golpe final. Creían tener la tierra acorralada, pero no sabían que los humanos tenían unas más bajo la manga. El equipo de asalto se abrió paso a través de el barco, desactivando sistemas críticos y creando aberturas en las defensas. Fue una pelea brutal e intensa, pero los soldados siguieron avanzando, decididos a llegar. El corazón del mando de la Federación. Centro. Si pudieran desactivar el barco, en esencia, acabarían con la guerra de una vez por todas y para todos. Cuando los soldados llegaron en la zona del mando central, se encontraron feroz resistencia. La Federación. Los comandantes habían reunido a su élite, guardias, y se desató un brutal tiroteo. Pero los humanos, impulsados por su deseo para proteger su planeta, lucharon con todo lo que tenían. Al final, fue el ingenio y la determinación humanos que la victoria fue para los soldados. Estos irrumpieron en la muralla, sala de mando central y logró inhabilitar el núcleo de la nave, lo que provoca. El buque insignia enmudecerá. El alienígena. La flota, ahora sin líder, comenzó a retirarse. Blake observó desde la Tierra cómo las naves de la Federación se alejaron lentamente. La victoria no la había ganado solo la Tierra. Poderío militar, pero impulsado por el espíritu humano. La Federación había subestimado humanidad, y ahora estaban pagando la precio. La batalla había terminado. La Tierra sobrevivió. La galaxia jamás lo olvidaría. El día en que la humanidad se alzó contra todo pronóstico, logró la victoria. Las consecuencias de la batalla fueron nulas. Salvo extraordinario. El ejército de la Tierra. Las fuerzas habían logrado lo impensable. La otrora poderosa flota de la Federación, sin liderazgo y desorganizados, se retiraron desde la órbita de la Tierra, dejando atrás planeta que estaba maltrecho pero vivo. La victoria fue un triunfo de la voluntad humana, ingenio y resiliencia. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿qué? ¿Ahora? El general Blake se mantuvo al mando. Centro, mirando fijamente el holograma. Exhibiciones de la Federación en retirada. Barcos. La amenaza distaba mucho de haber terminado. Pero el peligro inmediato había pasado. El corazón le latía con fuerza mientras asimilaba los acontecimientos de las últimas horas. La misión ha tenido éxito. ¿Pero a qué precio? La Federación se había visto obligada a retirarse. Pero no habían sido destruidos. Blake sabía que el imperio alienígena era vasto y sus fuerzas eventualmente se reagruparían. Blake fue interrumpido por la voz de Capitán Hayes, general de la Federación. Los barcos se están retirando, pero su retirada no carecen de un plan. Se han marchado detrás de unos pocos barcos cerca del borde exterior de nuestro sistema. Creemos que son esperando refuerzos, dijo Blake. Asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Así que la guerra no ha terminado. No. Sin embargo, no, señor, respondió Hayes. Pero hemos ganado tiempo. La Federación está conmocionada. Sus líderes han sido sacados y su flota está en desorden. Necesitamos actuar con rapidez y Blake quiere sacar provecho de esto. Respira hondo. Este era su momento. La Federación había subestimado a la humanidad. Pero las fuerzas de la Tierra habían demostrado que ellos
Podría contraatacar. Sin embargo, la batalla había sido una dura. Las ciudades habían sido daños, vidas perdidas y muchos aún recuperándose del trauma de la guerra. La economía mundial estaba en desorden y reconstruirlo llevaría años. Pero la Tierra había demostrado su fuerza y ahora el resto de la galaxia se daría cuenta. Nosotros. Hay que aprovechar la ventaja, dijo Blake. Con firmeza. Si la Federación quiere una guerra, les daremos uno, pero lo haremos nuestros términos. De vuelta en las bases militares. Los soldados de la Tierra estaban celebrando victoria, pero Blake sabía que las celebraciones serían efímeras. Amenaza de un contraataque de la Federación. El tema seguía siendo muy importante. Los siguientes pasos serían: sé crítico. La Federación, a pesar de su retirada, no había terminado. Eran una fuerza implacable, y Blake lo sabía. Que el imperio alienígena no aceptaría amablemente ante la pérdida de su buque insignia. La Federación era vasta, y cuentan con abundantes recursos. Era solo cuestión de tiempo antes de que ellos intentaría reagruparse y contraatacar. Los días pasaron, las fuerzas de la Tierra hicieron preparativos para la siguiente fase de guerra. La primera prioridad era reconstruir las defensas de la Tierra. Los escudos de energía resistieron, pero habían sufrido un duro golpe. Impacto en los recursos del planeta. Nuevo. Se estaban desarrollando tecnologías para reforzar los escudos y las fuerzas armadas. Estaba trabajando para mejorar las armas utilizadas. En el asalto final, Blake ordenó todo. Manos a la obra para reforzar el planeta. Defensas. Mientras tanto, los líderes mundiales se reunieron para discutir el futuro. La Tierra se había unido de maneras que nunca antes había sucedido. La guerra había obligado naciones para dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos. Ahora tenían que asegurar que la paz perdurara. La amenaza de la Federación aún se cernía sobre nosotros. Sus cabezas, pero había un sentimiento de esperanza y determinación entre los habitantes de la Tierra. Las Naciones Unidas convocó una sesión especial que trajo juntos representantes de un rincón del mundo. Las discusiones. Había tensión, pero era innegable. Sentimiento de solidaridad. La guerra lo cambió todo. La gente de la Tierra ya no estaban divididos por fronteras o ideologías. Les unía un propósito común. Supervivencia. Nos enfrentamos a lo inimaginable, dijo el secretario general de la ONU. Luchamos. Respaldamos a la Federación y se lo hemos demostrado. Que la Tierra no será intimidada, sino que nosotros debemos prepararnos para lo que viene. La Federación no olvidará esta derrota. Blake asistió a la sesión como representante de los militares, hablando con líderes de todo el mundo. El mensaje era claro. La Tierra había mostrado su fuerza, pero necesitaría continuar. Trabajar juntos para garantizar que la amenaza de la Federación había desaparecido por completo. Había comenzado una nueva era de cooperación. Mientras tanto, la retirada de la Federación no pasó desapercibido. Las naves alienígenas comenzaron aparecen en los bordes exteriores del sistema solar. Dejando claro que la Federación no se rendía. Esperando, reagrupados, preparándose para su siguiente movimiento. Blake sabía que esto era solo el comienzo. Pero la Tierra había cambiado. La guerra había unido al planeta. De una manera que nadie podría haber predijeron. Las naciones que una vez estuvieron divididas eran ahora unidos por un propósito común. La amenaza de la Federación había forjado un nuevo sentido de unidad y resiliencia que no se rompería fácilmente. De vuelta en espacio, la Federación estaba organizando sus fuerzas para un contraataque. Pero la Tierra estaba listo. Los militares se habían reforzado.
Sus defensas y la gente de la Tierra se habían unido en torno a su causa. La Federación podría haber tenido ventaja en números, pero la humanidad tenía algo más que ningún imperio alienígena podría replicar: la inquebrantable voluntad de sobrevivir. Blake estaba de pie en el centro de mando, mirando hacia afuera, sobre el planeta por el que había luchado. Proteger. La batalla por la Tierra había sido. Ganó, pero la guerra distaba mucho de haber terminado. Sabía que la Federación regresaría, y él estaría listo. La Tierra se mantendría en pie. Fuerte. Los habitantes de la Tierra lo habían demostrado. Que ninguna fuerza en la galaxia podría romper su espíritu. Estaremos listos. Blake susurró para sí mismo: no lo haremos. Que se queden con nuestra casa. A medida que pasaban los días, durante semanas, el ejército de la Tierra continuó para reforzar sus defensas, sabiendo que el próximo movimiento de la Federación podría producirse en cualquier momento. La victoria, sin embargo, monumental, no fue suficiente para aliviar la tensión que se apoderó del mundo. La guerra estaba lejos de haber terminado. Lo más de la galaxia. Un poderoso imperio había sido temporalmente contraatacaron, pero se estaban reagrupando. Y la Tierra no se hacía ilusiones sobre su afán de dominación implacable. General Blake y su equipo se sentaron alrededor de una gran mesa de conferencias en la recién fortificada centro de mando. Las paredes estaban revestidas con tecnología avanzada y la habitación zumbaba con actividad. Las defensas de la Tierra se había reforzado, pero las naves de la Federación seguían siendo una amenaza formidable. La mente de Blake era concentrados, lúcidos como siempre. Habían ganado la batalla. ¿Pero qué hay de la guerra? Información recibida. Capitán Hayes comenzó, con voz firme. La Federación está reuniendo sus fuerzas en el exterior. Yanta. Su buque insignia está siendo reparado. Y se están preparando para lanzar otro. Agresión. Blake asintió con la cabeza, con el rostro sombrío. Así pues, podemos esperar que regresen. Más fuerte. Sí, señor. Respondió Hayes. Han aprendido de su derrota, pero nosotros también hemos aprendido. Sabemos qué tácticas, y conocemos sus debilidades. Blake se quedó mirando el mapa holográfico de la galaxia desplegada ante él. La Federación se extendía por vastas extensiones. Regiones. Pero ahora, la Tierra ya no era una planeta aislado. Se había convertido en un símbolo de resistencia, un faro de esperanza para innumerables otros mundos que habían sufrido bajo el dominio de la Federación. La Tierra tenía. Se ha demostrado que una fuerza determinada más pequeña podría hacer frente al imperio más grande que la galaxia jamás había conocido, y eso envió ondas de choque a través de la galaxia. La clave ahora es atacar antes de que ellos. Tenemos tiempo para reagruparnos por completo, dijo Blake, dirigiéndose al resto del consejo. Tendremos que lanzar un contraofensiva. La sala quedó en silencio. Por un momento, cada persona sopesando el riesgo de una medida tan audaz. No era solo sobre la supervivencia de la Tierra. Toda la galaxia estaba mirando. Y el resultado de la próxima batalla sería determinar si la humanidad lo haría o no. Seguir siendo libres. Necesitamos reunir aliados. El secretario general de la ONU lo sugirió. La tiranía de la Federación ha afectado a muchos mundos. Si logramos unirlos, tendremos una oportunidad de luchar. Blake asintió. La victoria de la Tierra ha demostrado a la galaxia que no somos objetivos fáciles. Si podemos convencer a otros mundos de que se unan a nosotros, podría formar una coalición lo suficientemente fuerte como para desafiar a la Federación. El plan se puso en marcha. Los líderes de la Tierra llegaron
hacia planetas cercanos, ofreciendo apoyo a aquellos que habían sido oprimidos durante mucho tiempo por la Federación. Lenta pero inexorablemente, una nueva. Comenzó a formarse una alianza. Mundos que han dudado en oponerse a el poderío de la Federación ahora buscaba la guía de la Tierra y el equipo de Blake. Trabajaron incansablemente para asegurar que cada uno. El planeta contaba con los recursos y la capacitación necesarios. Necesitaba defenderse. Mientras tanto, espías de la Federación habían estado vigilando. Sabía que la Tierra se estaba preparando para algo grande, pero lo subestimaron. La determinación de la humanidad. Sus ataques. En la Tierra había despertado algo en mi interior. La gente del planeta, una inflexible determinación de proteger su hogar y sus nuevos aliados. Las semanas se convirtieron en meses mientras se realizaban los preparativos. Las fuerzas militares de la Tierra, ahora reforzadas por una alianza de varios planetas, fueron listos para lanzar la contraofensiva. La Federación, aunque formidable, ahora se enfrentaba al Frente Unido. Blake estaba de pie, una vez más en el centro de mando, rodeado de sus oficiales. Él sabía que la batalla que se avecinaba no sería fácil. La Federación contaba con recursos y tecnología que la Tierra solo podía soñar. Pero la mayor fortaleza de la Tierra era algo. La Federación jamás lo pudo comprender. El espíritu humano era indestructible. No importa cuán poderoso sea el enemigo. Hizo historia, dijo Blake, con un sentimiento de orgullo. Pero ahora nosotros. Lucha por nuestro futuro. Por el futuro de todos aquellos que desean vivir en paz. ¿Cómo? La flota de la Tierra partió hacia el borde exterior, donde la Federación se había reagrupado. El corazón de Blake latía con anticipación. La batalla que se avecinaba sería la prueba final de la determinación de la Tierra. Pero esta vez, ellos no estarían luchando solos. Tenían aliados y tenían esperanza. El buque insignia de la Federación se alzaba imponente ante nosotros. Una silueta enorme domina la oscuridad. Inmensidad de espacio. Era una fuerza a tener en cuenta, con la que se había contado. Pero la flota que había, reunidos bajo la bandera de la Tierra. Decidido. Los dedos de Blake se apretaron. Alrededor del panel de control. Eso era todo. El momento que todos habían estado esperando. La flota se enfrentó. La batalla fue feroz. Un choque de proporciones titánicas. Las naves de la Federación, aunque poderosas, se encontraron con una resistencia implacable. Las fuerzas de la Tierra lucharon con todo. Tenían sus barcos que se deslizaban a través de espacio con precisión, sus armas. Sorprendentemente cierto. La voz de Blake resonó por las comunicaciones. Mantengan sus posiciones. Hemos llegado demasiado lejos como para perder ahora. La Federación. La nave insignia tembló cuando sus escudos fueron desgastado lenta pero inexorablemente. Blake. El corazón le latía con fuerza mientras observaba la batalla desplegarse. Cada disparo, cada maniobra, cada vida perdida había conducido a este momento. La Tierra había sido la desfavorecida, pero ahora se erigió como la esperanza de la galaxia. Con un último ataque coordinado, la Tierra. Las fuerzas destrozaron la Federación. Las defensas. El buque insignia cayó, y con eso, el sueño de la Federación. La dominación había terminado. La galaxia era. La Tierra cambió para siempre. Sobrevivió a la guerra, pero había surgido como un símbolo de esperanza y resiliencia. La Federación fue derrotada y comenzó una nueva era de la paz comenzó. Y mientras Blake miraba hacia afuera, por encima de las estrellas, sabía que la Tierra tenía demostrado al universo que no importa. A pesar de las adversidades, la humanidad siempre se sobrepondría. Defender su